Un cordial saludo para todos y todas. Espero se encuentren súper bien. En este video te voy a explicar los principios del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Sus ecuaciones y vamos a resolver 5 ejercicios que son típicos de este movimiento. Empecemos. Lo primero que ustedes deben conocer es en qué consiste la palabra movimiento. ¿Qué es movimiento? Entonces en física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Es decir, usted tiene aquí una caja. ¿Qué se necesita para que esa caja se mueva? Pues que cambie de posición. Entonces, por ejemplo, si yo empujo un poquito la caja, entonces la caja se corre hacia acá. ¿Qué pasó? Ahí ya se movió. Pasó de acá a acá. Entonces, eso es movimiento, el cambio de posición en el espacio. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se le observa. Por ejemplo, si yo tengo un carro, este carrito va en una vía. Ahora, si usted está dentro del carro, usted no siente o no ve que el carro se esté moviendo. Es como cuando usted está aquí en el planeta Tierra. Usted en el planeta Tierra parece que no nos estuviésemos moviendo, pero alguien que esté afuera mirando, en el caso del carro, va a ver que el carro sí se está moviendo. Y lo mismo sucede con el planeta Tierra. Alguien que esté, por ejemplo, en la Luna, se va a dar cuenta que el planeta Tierra está moviéndose. ¿Qué es el sistema de referencia? Es desde donde yo mire el movimiento. Entonces, es diferente que yo lo mire desde afuera o yo lo mire desde el cuerpo que se esté moviendo. Una vez sabemos qué es movimiento, entonces, ¿qué será movimiento rectilíneo? Como su nombre lo indica, va en línea recta. Entonces, es cualquier movimiento que va en línea recta. Por ejemplo, el tren. El tren se mueve en una línea recta. Bueno, algunas partes de la carretera son curvas, pero generalmente es línea recta. Entonces, esa trayectoria recta define un movimiento rectilíneo. Ya nos falta una última palabrita y es uniforme. Entonces, la frase completa, movimiento rectilíneo uniforme, ustedes lo van a encontrar con las siglas MRU. Es aquel que tiene velocidad constante. Uniforme quiere decir que tiene velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes todos lo han visto cuando van en un automóvil, va en una carretera recta. Cuando el automóvil no acelera ni desacelera, tiene velocidad constante. Y si va en una línea recta, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir que tenga velocidad constante? Que va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Si observamos esta gráfica, nos daremos cuenta que de 0 a 1 segundo, este auto recorrió 8 metros. Si no cambia su velocidad, cada segundo va a recorrer los mismos 8 metros. Si nos fijamos aquí, de 1 segundo a 2 segundos, recorrimos 8 metros. Si vamos de 2 segundos a 3 segundos, los mismos 8 metros. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Nunca se acelera ni se desacelera. Una vez entendemos el significado de este movimiento, vamos a analizar sus fórmulas. Para esto, basta con hacer un triángulo. Estas fórmulas son muy sencillas. Usted va a formar un triángulo y lo va a ordenar de la siguiente manera. X, V y T. Donde X representa la posición o la distancia recorrida, V representa la velocidad y T representa el tiempo. Entonces, si nos preguntan la posición, para calcular la posición X, ustedes del triángulo saben que aquí está de frente V y T, entonces será velocidad multiplicado por el tiempo. Este punto también representa multiplicación. Entonces la posición será igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Luego, si les preguntan la velocidad, si lo sacamos de este triángulo, observamos que la velocidad es igual a X dividido en T. Entonces, la distancia dividido en el tiempo. Y finalmente, si les piden el tiempo, aquí observamos que el tiempo es igual a X dividido en V. Con esas tres fórmulas nosotros podemos resolver la mayoría de problemas. Hay algunos casos especiales que son otro tipo de problemas que luego los trabajaremos.
Vamos ahora a aplicar estas fórmulas para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Vamos a resolver 5 problemas. Tenemos esta primera situación. Un móvil recorre una distancia de 600 kilómetros con una velocidad de 60 metros por segundo. Calcular el tiempo que emplea en recorrer dicha distancia. En todos los problemas, el procedimiento es el siguiente. Ustedes van a sacar los datos del problema. ¿Qué datos tenemos? Los datos son los valores numéricos que nos ofrece el problema. En este caso dice que recorre una distancia de 600 kilómetros. La distancia o posición se representa con la letra X y sería 600 kilómetros. A continuación tenemos la velocidad de 60 metros sobre segundo. Finalmente la incógnita. ¿Qué es la incógnita? Lo que nos preguntan. Nos piden calcular el tiempo que emplea en recorrer esta distancia. Entonces la pregunta es el tiempo. Una vez hemos definido nuestras incógnitas, vamos a mirar qué ecuación nos sirve o cuál fórmula nos sirve. Como nos piden el tiempo, utilizamos esta fórmula y nos dice que el tiempo es igual a la distancia dividido entre la velocidad. Antes de aplicar la fórmula, ustedes deben mirar las unidades. ¿Qué son las unidades? Es como el apellido de cada dato. En este caso, la distancia es 600 kilómetros. La velocidad en metros por segundo. Entonces ahí ya vemos una inconsistencia. La condición para aplicar la fórmula es que tenga las unidades consistentes, mismas unidades. ¿Qué variables analizamos en esto? La velocidad, una distancia y un tiempo. Entonces, la velocidad siempre la vamos a utilizar, bueno, ahí depende del ejercicio, pero normalmente en metros por segundo. Entonces, en este caso está en metros por segundo, bien. La distancia o la posición, como aquí ya estaba en metros, entonces la distancia quedará en metros. Aquí tenemos que convertir esos 600 kilómetros a metros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicando pues el factor de conversión. Entonces usted escribe 600 kilómetros y lo va a multiplicar por una fracción. ¿Qué va a colocar en el denominador? Pues lo que usted quiere eliminar, kilómetros. ¿Por qué? Porque si me queda arriba y abajo se eliminan. ¿Y a qué lo quiero pasar? A metros. Entonces ustedes buscan tablas de conversión en internet, en sus apuntes, o bueno, esto ya lo deben saber. ¿Qué relaciona kilómetros y metros? Entonces yo sé que un kilómetro, entonces en el kilómetro escriben 1, tiene 1000 metros. Si no sabían eso, deben aprenderlo. Entonces por aquí en las fórmulas también lo vamos a escribir. Un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Eso es una regla. Entonces ustedes simplemente tienen que hacer las operaciones 600 multiplicado por 1000 y luego dividen eso entre 1. Entonces, bueno, al dividir entre 1 da lo mismo, sería 600 por 1000, 6 y 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 600.000. Y miren las unidades, como arriba estaba kilómetros y abajo estaba kilómetros, se cancela y queda 600.000 metros. Entonces cuando usted aplique la fórmula, estos 600 kilómetros los va a colocar en metros. Entonces sería 600.000 metros. Listo. Y el tiempo, entonces el tiempo debe estar en segundos. O sea que este resultado nos va a dar en segundos. Ahora simplemente reemplazar. Entonces el tiempo es igual a la distancia, nos dio 600.000 metros, dividido en la velocidad, que estaba bien, 60 metros por segundo. Entonces ustedes se fijan en las unidades, metros y metros se van y la respuesta nos dará en segundos. Ustedes van a hacer esta operación. 600.000 dividido en 60. Y eso nos daría un tiempo de 10.000 segundos. Ahora, si le dice el profesor, bueno, yo en segundos no lo entiendo, dígamelo en horas. ¿Cuántas horas son 10.000 segundos? Entonces ustedes también hacen la conversión. Ustedes escriben 10.000 segundos y lo van a multiplicar ¿por qué? Por el factor de conversión. Esto también lo deben aprender, que una hora tiene 3600 segundos. Entonces usted, como va a eliminar los segundos, los coloca en el denominador y los va a pasar a horas. Entonces aquí una hora tiene 3600 segundos.
Hace la operación. ¿Cuál operación? 10.000 multiplicado por 1 dividido en 3.600. Y obtenemos 2.77 horas. Es decir, el tiempo que gastó el auto o el móvil en recorrer esa distancia es de 2.77 horas o lo mismo 10.000 segundos. Vamos con el segundo problema. Los invito a suscribirse, a compartir con sus amigos. Entonces el procedimiento es el mismo. Primero vamos a leer. Un auto lleva una velocidad de 90 km por hora y se mueve durante un tiempo de 60 minutos. Calcular la distancia que recorre. Entonces vamos a obtener primero los datos. La distancia es lo que nos preguntan, no la conozco. Luego, la velocidad, 90 km por hora. Y finalmente, el tiempo, 60 minutos. En el ejercicio anterior les decía que las unidades deben estar consistentes. La velocidad en metros por segundo, la posición en metros y el tiempo en segundos. Hay ejercicios en los que es más fácil pasar a otras unidades. Por ejemplo, en este la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, aquí otra opción, que la velocidad esté en kilómetros por hora. Por lo tanto, la distancia debe estar en kilómetros y el tiempo en horas. En síntesis, lo único que ustedes deben mirar es la velocidad y que todo esté en eso mismo. La distancia en metros, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Pero si está en kilómetros por hora, entonces la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Entonces aquí vamos a dejarlo en kilómetros y horas. Por lo tanto, el tiempo lo tenemos que pasar a horas. Y bueno, esto está muy fácil porque 60 minutos, ¿a cuántas horas equivale? A una hora. Entonces buscamos la fórmula que necesitemos. Nos piden la posición o distancia, es X. Velocidad por el tiempo y reemplazamos. ¿Cuánto vale la velocidad? 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto vale el tiempo? 60 minutos, pero como yo lo voy a dejar en horas, entonces sería una hora. Ustedes se fijan aquí que horas y horas está arriba y abajo, entonces se eliminan, quedaría 90 por 1, 90. Y la respuesta me da en kilómetros, que es distancia. Por lo tanto, me ha quedado bien. El siguiente ejercicio nos pide calcular la velocidad en metros por segundo. Entonces aquí ya nos dice, debe ser en metros por segundo. Entonces la velocidad no la tenemos. De un auto que recorre una distancia de 240 kilómetros. La distancia es X, entonces será 240 kilómetros en un tiempo de 90 minutos. Ya tenemos los datos, entonces las unidades. Aquí ya nos dice el problema. Usted lo debe resolver en metros y segundos. Por lo tanto, la distancia debe estar en metros. Aquí tenemos la distancia en kilómetros. Entonces vamos a pasar esos kilómetros a metros. Copiamos lo que queremos pasar, entonces 240 kilómetros. Y lo multiplicamos por el factor de conversión. Como arriba está kilómetros, lo voy a colocar en el lado de abajo. Y arriba lo que lo quiero pasar, entonces a metros. El factor de conversión ya lo sacamos del ejercicio anterior. Entonces un kilómetro tiene 1000 metros. Y hacemos la multiplicación. Entonces 240 por 1000 me daría 240.000. Dividido en 1 pues da lo mismo. Kilómetros y kilómetros se eliminan y me queda 240.000 metros. Esto es lo mismo que 240.000 metros. Luego el tiempo. Entonces, como nos dicen metros por segundo, el tiempo debe estar en segundos. Es decir, que debemos pasar esos 90 minutos a segundos. Por lo tanto, debemos saber otro factor de conversión. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Sabiendo eso, pues podemos convertir. Entonces, 90 minutos multiplicamos por, hacemos una rayita. Como queremos eliminar minutos, entonces lo paso al denominador. ¿Y a qué lo quiero convertir? A segundos. Entonces, segundos aquí. El factor de conversión, un minuto, entonces en minutos 1 es igual a 60 segundos. 60 segundos. Y hacemos la multiplicación, entonces, 90 por 60, 5400. Minutos y minutos se eliminan y quedaría segundos. Por lo tanto, este tiempo es igual a 5400 segundos. Una vez hemos arreglado las unidades, vamos a utilizar la fórmula. Entonces, en este caso nos piden la velocidad.
Velocidad es igual a espacio dividido en el tiempo. Reemplazamos los datos. El espacio o la distancia recorrida, 240.000 metros, dividido en el tiempo, 5.400 segundos. Resolvemos. Esto es una división, entonces 240.000 dividido en 5.400, obtenemos 44.4, las unidades metros sobre segundos. Y era lo que nos pedía el problema, metros sobre segundos. El cuarto problema nos pide calcular el tiempo que gasta un móvil en recorrer una distancia de 9.000 metros. Entonces pide el tiempo, tenemos una distancia de 9.000 metros. Si va a una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces 40 m sobre s. En este caso, velocidad metros por segundo, utilizamos estas unidades. Por lo tanto, la distancia debe estar en metros, ya está en metros. Simplemente es calcular el tiempo. Vemos en la fórmula que el tiempo es igual a x sobre v. Reemplazamos datos, x 9.000 metros, dividido en la velocidad 40 metros sobre segundo. Resolvemos 9.000 dividido en 40. Obtenemos 225. Como metros y metros está arriba y abajo se eliminan, quedaría segundos. Por lo tanto, la respuesta es 225 segundos. Vamos con el último problema. Y dice calcular la velocidad, piden velocidad, en metros por segundo, que lleva un auto que recorre una distancia de 800 metros. Entonces, x 800 metros en un tiempo de 6 minutos. Tiempo 6 minutos. Aquí también nos dice debemos realizar el problema en metros por segundo. Por lo tanto, la distancia debe estar en metros, ya está. Pero el tiempo lo debemos pasar a segundos. Entonces, 6 minutos lo multiplicamos por el factor de conversión. Quiero eliminar minutos y quiero pasarlo a segundos. Entonces buscamos nuestro factor. Ustedes ya saben que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, al hacer las operaciones quedaría 6 por 60, 360, dividido en 1, pues da lo mismo. Minutos y minutos se van, quedaría 360 segundos. Por lo tanto, 6 minutos es lo mismo que 360 segundos. Ahora aplicamos la fórmula velocidad de espacio sobre tiempo. Reemplazamos espacio 800 metros, tiempo 360 segundos. Resolvemos 800 dividido en 360 y obtenemos 2.22 metros sobre segundo. Ahí la respuesta a 2.222222, usted puede dejarlo con 2 decimales. Y bueno, eso es el movimiento rectilíneo uniforme. Este video lo tenía absolutamente todo. Suscríbanse y nos vemos en el próximo.